Eso. ¿Qué corresponde ver hoy día, chiquillos? Voy a abrir la Redox. Redox. Escuché cortadito, ya. ¿Alguien tiene idea de qué, de lo que se trata Redox? ¿Ha escuchado alguna vez mencionar el concepto Redox? ¿Óxido de reducción? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Nunca. Entonces, vamos a buscar la clase de Redox y la vamos a exponer acá. Entonces, Redox. ¿Alguien revisó el texto? Así como para ver de qué se trataba. Es tan silencioso hoy día, chiquillo. Ya. Evelyn Gallardo, ¿está? ¿Y profe? Hola, Evelyn. Hola. Evelyn, por si acaso, yo los links no lo doy porque siempre ocupo este mismo link. Entonces, este link ahora es como de mi reunión personal. Y para no estarlo mandando toda la semana, les dije a los chiquillos que entraran acá siempre. ¿Ya? Ah, perfecto. Bien, gracias. Oiga, Evelyn, aprovecho de preguntarle, ¿usted ha escuchado del concepto óxido-reducción? Sí, igual había leído un poco del texto. ¿Ya? La oxidación y la reducción se basaba en el estado de oxidación del... ¿Ya? ¿Se basa en esta oxidación? Sí. Entonces la oxidación era cuando perdía un electrón y la reducción es cuando ganaba un electrón. Ok, por ahí va la cosa. ¿Alguien ha escuchado hablar de oxidación? Yo creo que todo el mundo tiene que haber escuchado de oxidación. Se está oxidando. ¿Alguien ha visto oxidarse un metal? ¿No? Tan silencioso. Voy a tener que ir preguntándole de a uno entonces. Nicolás Manterola, ahí la Michelle me va a responder. No, era que estaban escribiendo en el chat también. ¿Están escribiendo en el chat también? Sí, dice, es que me dicen sí, claro, sí. ¿Cómo? El Nico Manterola sabe. El Nico Manterola sabe, él justo le estaba preguntando a él. Nicolás Manterola, ¿está por ahí? Hola, profe, sí, buenos días. ¿Me escucha? ¿Usted sabe, ha visto o ha escuchado hablar del fenómeno de oxidación? Sí, ¿Dónde? en los metales. ¿En los metales? Ujú. ¿Me puede dar algún ejemplo que usted haya visto? No sé, en los muelles. ¿En los muelles? ¿Ya? Ya, usted dice que en los muelles, el metal que está hecho el muelle, Claro. se oxida. Ahí hay un fenómeno corrosivo potente, sí, porque aparte de la corrosión, o sea, de la oxidación, están las sales que están ahí, que son fuertes, está el sol que pega, el agua, entonces el agua humedece, después se seca, más posibilidades hay de que se oxide, es complicado el tema ahí, ¿cierto? La oxidación, sí, ustedes la han visto, la mayoría de ustedes la tiene que haber visto un alambre oxidado, un fierro oxidado, tienen que haberlo visto. Eso es como súper normal verlo, ¿ya? Cuénteme. ¿Esto también entra lo que es la oxidación celular por el envejecimiento? La oxidación, óxido de reducción y oxidación celular, aquí sí deberíamos tocar un poco eso con el tema de los radicales libres, pero lo que estamos viendo hoy día es más netamente químico, ¿ya? Pero cuando nosotros llegamos a bioquímica, fundamentos metabólicos, empezamos a hablar del concepto de oxidación, reducción de manera más bioquímica.
pero yo no me quiero adelantar porque si ustedes no aclaran primero los conceptos básicos de redox, no van a entender bien lo otro. O sea, aquí todo lo van cuando terminen los 2 cursos de fundamentos metabólicos, ustedes deberían salir clarito con lo que es la respiración celular. Significa que la célula, el proceso de oxidación, el proceso de reducción en la célula, es que después en bioquímica la cosa se vuelve un poco más compleja, entre paréntesis, porque si usted lo entiende bien, va a estar súper claro lo que tiene que hacer, pero cuando uno llega a bioquímica, aparece, ¿no?, el concepto redox, pero enfocado de una manera un poquito distinta, y ahí aparece el concepto que usted habla, ¿ya? Igual después, cuando ustedes entiendan lo que es oxidorreducción de manera básica, porque eso es lo que intentamos en esta clase, de manera fundamental, digo yo, van a estar más preparados para los otros conceptos. Por ahora, lo que dijo Evelyn recién está más cercano a lo que queremos ver hoy día, porque revisó el texto, ¿ya? Y la oxidorreducción, se ve el texto, ¿cierto? Reacciones, oxidorreducción. Sí, profe. Ya. La oxidación y la reducción están relacionados netamente con la pérdida o ganancia de electrones. Entonces, a esta altura ustedes tienen que saber que un átomo está compuesto de un núcleo y que hay electrones en su corteza, que hay niveles energéticos. Lo que nosotros nos llegamos a ver en un átomo así como de manera más profunda es los números cuánticos que tienen que ver con la probabilidad de encontrar un electrón en el átomo, ¿ya? No lo vimos porque realmente no importaba mucho en este curso, no nos importaba mucho, ¿ya? Si hubiesen sido, por ejemplo, alumnos de tecnología médica, sí se les ve porque es parte importante de la química cuántica, les puede servir mucho a ellos, ¿ya? Aquí nos interesa que sepan que hay electrones en la corteza del átomo, ¿ya? Y los electrones también ustedes saben que se pueden producir iones, que pueden salir los electrones y alguien también los puede recibir. Eso también lo vimos, ¿ya? Entonces, el proceso de oxidación tiene que ver con la pérdida de electrones. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. Cuando un átomo, yo estoy hablando de átomo acá, pero resulta que hay moléculas que, como un todo, pierden electrones. Por tanto, no solamente un átomo, sino que una molécula puede perder electrones, una molécula completa. Uno puede decir, pero perdió, por ejemplo, una molécula, un óxido que tenga oxígeno y un metal. Uno dice, perdió un electrón. ¿Cuál de los 2 elementos lo perdió? A veces uno toma el todo. No, lo perdió la molécula. La molécula se oxidó, la molécula perdió el electrón. Aquí estoy viendo un caso de hierro más 2 pasando a hierro más 3, fijándonos que el hierro más 2 tiene 2 electrones menos porque tiene carga más 2. Pero si pierde un electrón más, va a tener 3 cargas positivas. ¿Ya? Entonces, de 2 cargas positivas porque tengo 2 electrones menos, paso a 3 cargas positivas porque ahora tengo 3 electrones menos. Significa que perdí un electrón. ¿Ya? Una sustancia que que pierde electrones, es una sustancia que se está oxidando. Al revés, una sustancia que gana electrones es una sustancia que se está reduciendo. Ahí ese es el primer concepto que tienen que manejar. O sea, la oxidación y la reducción está relacionado con la ganancia o pérdida de electrones. Bien, ¿ya? Pero también le estoy diciendo que no solamente uno habla del concepto redox, no solamente uno habla como con un átomo. Por ejemplo, si yo hablara de un metal de cobre que se está oxidando, ¿ya?
si yo hablara de un metal de cobre que se está oxidando, ese metal que se está oxidando sería cobre. Como que el lápiz también le cuesta despertar cuando escribo. Ahí. Ya, entonces, Cu. Ese es el símbolo del cobre. El número de oxidación que uno normalmente los tiene que dar, o si no, van a tener que sacarlo. Esas son las cosas que tienen que aprender a hacer hoy día. El número de oxidación de un metal del cobre sería 0. Cuando un elemento metálico está como tal, sólido, como nosotros estamos acostumbrados a verlo, ese elemento tiene un estado de oxidación 0, porque no ha ganado ni perdido electrones. ¿Ya? Pero, cuénteme. Cuando está sólido. Cuando está puro, en el caso de los metales, la mayoría de los metales están sólidos con un número de oxidación 0, excepto, podríamos decir, el mercurio, que el mercurio nosotros lo vemos como en estado líquido a temperatura normal, ¿ya? Ahora, no siempre cuando están sólidos, entonces mejor no pongamos, pero yo estoy hablando del ejemplo específico del cobre, ¿ya? Entonces, usted puede tener un metal puro, eso sí, un metal puro va a tener número de oxidación 0, ¿ya? Como el cobre, si yo tengo un alambre de cobre, ese cobre tiene número de oxidación 0. Y puede ser de que ese cobre se oxide, y si se oxida, va a perder electrones, porque ese es el concepto que viene de arriba, que cuando una sustancia se oxida, pierde electrones. Si esa sustancia se oxida y pierde electrones, yo paso de número de oxidación 0 a número de oxidación más 2. Este otro concepto. El número de oxidación de un ion, la carga de un ion monoatómico. ¿Qué es un ion monoatómico? Un ion monoatómico es el hierro más 2, es el hierro más 3, es el cobre más 2. Esos son iones monoatómicos porque son iones de un solo átomo. ¿Y este es un ion? Pregunta, ¿el cobre 0 es un ion? No, No, ¿por qué no? no hay carga. Porque no tiene carga. Muy bien. Ustedes ya también aprendieron en el curso que un ion se define como tal cuando tiene carga, ganó o perdió electrones. El cobre 0 no ha ganado ni perdido electrones. Entonces es un elemento puro. Ah, ¿se cumple para todos los elementos puros que el número de oxidación sea 0? Sí, se cumple para todos los elementos puros que el número de oxidación sea 0. ¿Ya? Ok. ¿Y cuál otra regla más hay? La regla de los iones monotómicos. ¿Y cuál es esa regla? El número de oxidación del ion monotómico es igual a la carga que tenga el ion. Ya, ok. Entonces estoy claro con dos cosas. Puedo obtener el número de oxidación del elemento puro y puedo tener el número de oxidación del cobre más 2. Ya. También sé que el cobre 0 perdió 2 electrones que están acá, por tanto, cuando pierde electrones significa que hay una oxidación. Pero hay un concepto que les puede servir más en este curso porque van a tener que hacer cálculos y van a tener que ver si la reacción es de oxidación o de reducción. Y a veces se les pierden los electrones, chiquillos. No están, no los ven. ¿Y qué es lo mejor para saber si se está oxidando o reduciendo? Una sustancia se oxida, esto si quieres lo pueden anotar, no sé si está en la guía, pero lo pueden anotar ahí, ¿ya? Una sustancia se oxida cuando en la reacción, una vez que termina la reacción, aumenta su número de oxidación. ¿Ya? Oxidación, la sustancia aumenta su número de oxidación.
Y esto se cumple en esto que estoy explicando acá. El cobre tiene esta oxidación 0. Y ahora, después de que ocurrió la reacción, tiene esta oxidación más 2. Significa que aumentó el número de oxidación. Ah, es una oxidación. ¿Ya? Al contrario, en una reducción, la sustancia disminuye su número de oxidación. Y esto lo podemos comprobar con el hierro más 3, está ahí, pasó a hierro más 2. O sea, de más 3 pasé a más 2. Disminuí el número de oxidación. Eso es una reducción. ¿Ya? Eso lo pueden ocupar mucho para cuando uno le hace la pregunta, ¿se oxidó o se redujo? Porque aquí vienen muchas esas preguntas. ¿Se oxida o se reduce? ¿Se oxida o se reduce? ¿Ya? Entonces, eso tiene que estar claro. Ahora, acá hay unas reglas. Vamos a borrar esto de ahí. Vamos a bajar acá. Reglas de asignación de estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, la primera regla está relacionada con elementos que están en estado libre. También yo les dije recién sustancias que están puras, que están formadas del mismo elemento químico. Les di el ejemplo del cobre, pero existen otras, por ejemplo el oxígeno. El oxígeno usted no lo va a encontrar en el ambiente como O solo, siempre lo va a encontrar como oxígeno molecular. Pero, como es una sustancia libre que no tiene ningún elemento, no es un compuesto, es puro, su número de oxidación igual es 0. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Cumple lo mismo. O sea, y el que yo di como ejemplo recién, el cobre, también, número de oxidación es 0. ¿Ya? Eso tienen que saberlo para todas las sustancias. Segunda regla del número de oxidación. El número de oxidación de cualquier ion monoatómico es igual a su carga. ¿Ya? Entonces, nosotros vimos el ejemplo del hierro recién y del cobre más 2, pero por ejemplo, aquí hay otros ejemplos. El calcio más 2. El número de oxidación del calcio sería 2. Pero hay elementos químicos que tienen carga negativa, como por ejemplo el ion cloruro. Tiene carga menos 1. Entonces, en ese caso, carga menos 1, el número de oxidación del cloro es menos 1. ¿Ya? Entonces ya estoy teniendo información para sacar el número de oxidación. ¿Para qué me sirven los números de oxidación? Para saber si la sustancia se está oxidando o se está reduciendo. Y con eso yo también puedo saber si está ganando o perdiendo electrones. Entonces, una sustancia que se oxida pierde electrones y es una sustancia que aumenta su número de oxidación. Aquí tengo dos conceptos. Una sustancia que se reduce gana electrones, pero también disminuye su número de oxidación. Ahí están los dos conceptos. Entonces, cuando ustedes tengan las preguntas en la prueba, uno puede mezclar los conceptos, ¿ya? Y usted tiene que entender, tiene que saber de que una sustancia que se está oxidando pierde electrones. Entonces yo puedo preguntar, ¿en esta reacción se están perdiendo tantos electrones? ¿Ya? ¿Es de oxidación o de reducción? Y usted contesta oxidación. ¿Ya? Es una pregunta básica, pero a veces la pregunta viene enrolada a otra pregunta que se está aplicando y este concepto básico se da por hecho que ustedes lo entienden. ¿Ya? Ustedes han tenido pruebas de certámenes del curso y se han dado cuenta de eso. Hay cosas que damos por hecho. A veces tienen que ir al texto, tienen la oportunidad ahora de ir al texto. En un certamen en vivo no tienen esa opción. ¿Ya? Pero también pierden tiempo. Y las personas que no saben bien dónde está la información, de hecho, si no la entendieron, da lo mismo, la leen de nuevo y no la entienden. Por eso que tienen que estudiar igual antes de. Ya, entonces, seguimos acá, vamos bajando, ya tenemos dos reglas,
aquí tenemos una tercera regla, dice que el hidrógeno en todos los compuestos se le asigna número de oxidación más 1, excepto los hidruros. Los hidruros, si ustedes se acuerdan de nomenclatura, ¿ya? Los hidruros son cuando el hidrógeno está al lado derecho y está al lado de un metal, como en el caso de los que están acá. El hidruro, el dihidruro de calcio, el hidruro de sodio. Este no se nombra nunca como tetrahidruro de carbono, porque este es una molécula orgánica que se llama metano. Entonces nosotros le damos más importancia a la parte orgánica que a la parte inorgánica. ¿Ya? Pero esa molécula también tiene los hidrógenos al lado derecho y también tiene el hidrógeno como -1. Pero normalmente, ¿ya? Excepto el amoníaco, una molécula que se puede ver en bioquímica, normalmente uno trabaja mucho con los ácidos, por ejemplo, H2SO4. Ese es el ácido sulfúrico. En ese caso, el número de oxidación del hidrógeno es +1. Ahí es +1. ¿Ya? De ahí vamos a tener que sacar el número de oxidación dentro de una molécula. Yo, por ejemplo, les voy a pedir que me saquen el número de oxidación del azufre, pero eso todavía no. Vamos avanzando todavía. ¿Ya? Entonces, lo normal es que el hidrógeno lo encontramos con número de oxidación +1. Y eso es muy normal en la química biológica. ¿Ya? Después de eso, esa es la tercera regla. La cuarta regla es la del oxígeno. El oxígeno tiene 2 excepciones, pero todas las demás, el oxígeno tiene número de oxidación -2. ¿Cuáles son las excepciones del oxígeno? Una, que esté como peróxido, que uno tampoco lo logra ver a simple vista, que esté como peróxido, pero es mejor que ahí uno se lo aprenda de memoria. ¿Ya? H2O2, N2O2. Esos son peróxidos. Todos los demás, todos los que están ahí arribita, el oxígeno tiene un número de oxidación -2. Y hay otro ejemplo, otra situación excepcional, que le nombré anteriormente, el oxígeno molecular. Como una sustancia libre o sustancia pura, tiene número de oxidación 0. ¿Ya? Entonces, esas son las excepciones. Los óxidos y el oxígeno cuando está de manera molecular. Aquí hay otra excepción, ¿ya? Pero estos son ejemplos ya muy rebuscados. El fluoruro de oxígeno, el único ejemplo porque el flúor es el único que le gana al oxígeno en el número de oxidación. Normalmente el oxígeno es más electronegativo que todos. Generalmente el oxígeno le quita los electrones a todos. El flúor es el único que es un poco más electronegativo y que puede tener la tendencia a quitarle electrones. ¿Ya? Por tanto, son casos muy especiales. Y nosotros realmente trabajamos con el general de las situaciones. Ahí tenemos entonces el caso del oxígeno, que debería ser -2. Si llegara a ser -1, yo igual le voy a dar la información y lo voy a decir. Donde no le voy a dar la información es el peróxido de hidrógeno, que ese es el agua oxigenada, que sugiero que se la aprenda. Entonces, vamos bajando aquí. Ya. La suma, acá chiquillos, les sugiero que estén atentos, porque aquí es donde aprendemos a sacar los números de oxidación de cualquier molécula. ¿Ya? Y eso lo van a necesitar. Y es mejor que estén atentos para que hagan las preguntas ahora. ¿Ya? 5. La suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos en la fórmula de un compuesto neutro es 0.
Ojo, la suma de los números de oxidación. ¿Ya? Aquí me están diciendo que la suma de los números de oxidación del ácido nítrico, ese que está ahí, si yo sumo todos los números de oxidación de cada elemento químico, me tiene que dar 0. Entonces, yo tengo un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos en la molécula. Yo sé que el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, excepto si está en un 1 o si está como molécula pura, también ahí sería 0. Esas son las excepciones, igual que el oxígeno. ¿Ya? Más 1. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, condiciones normales. Y el número de oxidación, en el caso que me lo están dando, del nitrógeno, es más 5. Si yo sumo el número de oxidación de estos 3, aquí tengo más 6 y aquí tengo menos 6 y eso me da 0. Eso lo tienen que tener claro. Eso es uno. ¿Ya? Después dice que 6, la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de un ion debe ser igual a la carga del ion. Y en este caso no estamos hablando de iones monoatómicos. Estamos hablando de iones moleculares. Como por ejemplo, el ion amonio que está ahí, me dicen que la suma de los números de oxidación de esa molécula tiene que ser igual a la carga, que sería más 1, que es la que estamos viendo arriba. ¿Ya? Entonces, el número de oxidación en este caso del nitrógeno es menos 3, y el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Como tengo 4 hidrógenos, yo digo que 1 por 4 ya es más 4, le resto el número de oxidación del nitrógeno y eso me da más 1, que es la carga del ion. Ya. ¿Aquí tienen alguna pregunta? Que yo creo que si yo fuera alumno me hubiese confundido un poco tal vez. Ahora si no tienen preguntas, seguimos avanzando. Profe, yo Cuénteme. que si podría aparte repetir el primer ejemplo y por qué, o sea, ¿dónde quedó el menos 2? Sí, sí pudiera. Muy bien, ¿ves? Sí, esas son las preguntas que tienen que hacer. Porque los ejercicios que están acá en la guía se saltan pasos. No me dan toda la información. Lo mismo está ocurriendo acá. ¿Ya? ¿Qué paso se saltó el ejercicio de arriba? El de que está acá arriba. ¿Ya? El hidrógeno está bien porque tengo un solo hidrógeno y el número de oxidación es más 1. El nitrógeno, también tengo un solo nitrógeno y el número de oxidación en ese caso es más 5. ¿Qué pasó con el oxígeno? Porque el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Yo tendría que haber puesto menos 2 ahí, pero está puesto menos 6. Se multiplica ese número de oxidación por la cantidad de átomos de oxígeno que hay, que son 3. Entonces esto sería más 1, más 5, menos 6. Eso sería igual a 0. Eso fue lo que ocurrió. Lo mismo ocurrió acá abajo. Ahora, aquí hay otro detalle. Fíjese que el número de oxidación que estoy ocupando arriba es más 5 en el nitrógeno. En cambio, acá abajo estoy ocupando número de oxidación menos 3. Eso significa que un elemento químico puede tener distintos números de oxidación. En el caso de acá abajo, el nitrógeno está ocupando el número de oxidación menos 3. Le sumo que el número de oxidación del hidrógeno, que sería más 1, pero es un número de oxidación. Perdón, ya había puesto el más. El número de oxidación es más 1, pero no tengo un solo hidrógeno. ¿Cuántos tengo? 4. O sea, tengo que multiplicar el número de oxidación por 4. Entonces ahí yo digo,
menos 3 más 4, eso es igual a más 1. Ahí sí que se cumple la regla. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que tienen que tomar en cuenta el número de elementos químicos que hay en una molécula, en una fórmula. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entienden los otros casos? ¿O hay alguno que les complique? Profe, Cuénteme. ¿cómo sabe que es menos 3? Ya. ¿Cómo sé que es menos 3? Eso es lo que viene ahora. ¿Cómo puedo sacar el número de oxidación de un elemento desconocido? Por ejemplo, si sé que la carga es más 1, ¿Mm? multiplico el más 1 por el 4 y tendría que el resultado me tendría que dar 0, ¿o no? En ese caso, en el caso que usted me está diciendo, no, porque la carga es más 1. Lo que tiene que dar es la carga que tenga el ion. Ya. ¿Ya? Pero Ya, vamos a hacer ejercicios de eso, porque eso lo tienen que aprender a hacer todos. ¿Ya? Voy a dar el último ejemplo de lo que está acá, y después de eso vamos a aprender a hacer lo que usted me está preguntando, que es cómo saco el número de oxidación de una sustancia que no conozco. Y ahí tengo que ocupar las reglas. Las reglas que mencioné antes, uno empieza a ocuparlas todas. Por ejemplo, aquí abajo tengo una sustancia, ¿ya? Que sería, aquí me están dando mucha información igual, pero lo voy a ocupar. Me están dando el número de oxidación del hierro. Me dicen que el número de oxidación del hierro en esta molécula es más 3. Pero antes de eso, esta molécula, ahí, esta molécula debería escribirse de esa manera. Es un ion molecular que tiene hierro en su composición, azufre y oxígeno, pero es bastante compleja la manera de escribirla, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Cuando usted vea la carga de una sustancia, ¿ya? Porque esta carga que está aquí, el menos 2, significa que es parte de toda la molécula. Es como que yo tuviera esta molécula así, guardada en unos corchetes, y la carga es de todo, de toda la molécula. Por tanto, la molécula como sí tiene una carga de menos 2. ¿Ya? Ahora yo tengo que empezar a ver cuántos elementos químicos tengo en la molécula. Por ejemplo, hierro 2, yo sé que tengo 2 hierros. ¿Cuántos azufres tengo? Podría decir que 1, pero cuando usted vea que hay un paréntesis ahí y que están cerrando toda la molécula, ese 3 se multiplica por el elemento químico que está dentro. O sea, tendría 3 azufres. Y aquí, el oxígeno, ya hay 3 dentro, pero igual lo tengo que multiplicar por el número que hay acá, que es de 3. O sea, tendría... ¿Cuánto oxígeno tendría? Debería tener 3 por 3, 9. 9 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, en esta sustancia tengo 9 oxígenos, tengo 3 azufres y tengo 2 hidrógenos. ¿Ya? Y cada uno de estos elementos químicos tiene que tener un número de oxidación, que sería, en este caso, menos 2. La suma de todos estos números de oxidación que están acá me tendría que dar menos 2. ¿Ya? Ahora yo sé que me están dando el número de oxidación del hierro, que es más 3. Aquí voy a quedar sin espacio. ¿Ya? Aquí el número de oxidación del oxígeno siempre ustedes tienen que saber que es menos 2.
no confundan el -2 del número de oxidación con el -2 que está dando la carga global de la molécula. La carga global de la molécula puede cambiar, puede ser, incluso puede llegar a ser 0. ¿Ya? En este caso de abajo, la molécula, de hecho no tiene, está dibujada porque aquí me están diciendo que tiene 0. Entonces el que me están dando arriba aquí, el número de oxidación del oxígeno. Esta molécula debería ser 0 ahí. En este caso. Chiquillos, yo tomé el ejercicio de la molécula de abajo, pero para que más o menos se entiendan que las sustancias tienen número de oxidación y tienen que generar, en este caso va a tener que ser 0, tiene que generar, la suma de ellos tiene que generar la carga que tenga la molécula. En este caso, ahí está puesto el 0, yo me confundí, yo pensaba que la molécula tenía carga completa -2, y no es así, porque aquí lo que me están dando es el número de oxidación del oxígeno. ¿Ya? Entonces, sí, lo que sí tienen que tener en cuenta es que son 9 átomos de oxígeno. O sea, sería -2 por 9. Sería -18, esa parte de abajo. Y aquí el número de oxidación del hierro es +3. Como son 2, debería ser +6. Por tanto, todo esto que está aquí, que son 3 átomos de azufre, debería ser el resto para que esto me dé 0. Lo voy a explicar esto de nuevo y lo voy a explicar bien. Solamente estoy haciendo la introducción. Yo tengo claro que hay muchos que deben estar confundidos, ¿ya? Entonces, 18 negativo más 6. Profe, queda menos de un minuto. ¿Cómo? Queda menos de un minuto. Ya. Lo vamos a dejar pendiente. Chiquillo, cuando se apague esto, yo tengo que esperar un poco que el video se convierta y ahí voy a entrar, porque hemos tenido casos de que el video cuando nos metemos al tiro